Mi nombre es Yaritza Valenzuela y en esta ocasión presentaré mi segunda prueba de maestría. Para esta segunda prueba de maestría se nos enseñó principalmente cómo usar los botones, una bocina y lo que son los arreglos y cómo funcionan. La primera parte de la prueba de maestría fue reproducir notas almacenadas en un arreglo. Teníamos que hacer unos arreglos para almacenar una melodía y que al iniciar la simulación o al correr el código, los LEDs brillaran y la bocina sonara lo mismo que pusimos en el arreglo, pues justo en el momento correcto. Y fuimos evolucionando esta práctica para posteriormente poner un botón de reproducir y un botón de limpiar para que estas notas se pudieran reproducir, las que fuéramos tocando, o se limpiaran y el arreglo se reiniciara para poder volver a tocar nuevas notas y que al tocar el botón de reproducir se reproducieran las notas tocadas en este mini piano. Y finalmente tuvimos que hacer una innovación a esta práctica. Lo que yo hice fue ponerle un potenciómetro para modificar los valores de las notas, que en este caso es do, re, mi, fa, sol, ya que inicialmente, por ejemplo, do inicia con un valor de 262 y con ese potenciómetro, mientras esté tocando el botón que es do y lo vaya moviendo hacia más o menos, esta nota se va haciendo más aguda o más grave, pero dentro del mismo do. Lo mismo pasa para el resto de notas y este fue el arreglo, la novedad que le puse, el agregar este potenciómetro para no solo quedarme en las 4 notas puestas, sino que cada nota tuviera su rango de sonido, así como en un piano, ya que aunque existe do, re, mi, fa, sol así, en realidad del lado izquierdo los sonidos de cada nota suenan más agudos, en medio un poco más graves y del lado derecho aún más graves. Así que intentando simular un poco más el piano, yo agregué este potenciómetro para tener esta diferencia en las notas y no quedarme solo con esas notas que estaban. Este es el código que usé para mi segunda prueba de maestría. Inicialmente declaré todas mis variables, como la variable de mis LEDs, la variable de mi potenciómetro, que es la innovación que le agregué a mi prueba de maestría, las variables de mis botones, las notas, etc. También puse mis arreglos, los arreglos que tendría la bocina. Agregué el que sería el valor para cada arreglo y qué posición tendría dentro del arreglo. Esto es principalmente para la parte en que el botón negro tendría que reproducir las notas que toqué. Después, inicialmente en Void Setup, empecé a poner si eran salidas o entradas. En cuanto a los botones, se supone que deberían ser entradas, pero por alguna razón, como primero lo hice en Tinkercad, así no funcionó. Entonces, al momento de que lo cambié a salida, extrañamente ya funcionó. Entonces lo dejé así. Y en mi loop, que es lo que se va a estar repitiendo constantemente, puse mi variable que sería el valor del potenciómetro, que sabría en qué valor del potenciómetro está. Llamo a mi función grabar, la cual está más adelante, pero en resumen lo que esta función hace es guardar los valores que toqué en mi pianito, en el arreglo correspondiente, para que después pueda reproducirlos. Igualmente puse que si el botón 5, en este caso sería mi botón negro, se encendía, lo tocaban, se llamaba la función tocar, la cual hace que suene el patrón que toqué con anterioridad. En cambio, si se presionaba el botón 6, que es mi botón verde, se limpiaba todo. No borraba como tal las cosas, sino que más bien se asignaba todo a un valor a 0,
haciendo que no tuviera nada que tocar. Más que borrar, los datos se reiniciaba. Mi función de reconocer se llama aquí la tengo, pero se llama más adelante en mi función de grabar. Aquí está, llama la función reconocer. Lo que la función reconocer hace es detectar qué botón se está tocando, qué LED brilla, qué nota se toca. Esto lo hice mediante ifs. Pondré el ejemplo con el primer botón, que si el primer botón se tocaba, el primer LED brillaba y asimismo la nota do era la que sonaba. Aquí puse para que contara el tiempo inicial y el tiempo final. El tiempo inicial se empieza a contar en cuanto el botón se toca y el tiempo final se cuenta. El valor del tiempo final es cuando deja de tocarse y después se hace una operación que es el tiempo final menos el tiempo inicial para que mi arreglo sepa cuánto duró, cuánto tiempo estuvo presionado, por así decirlo, este LED. Y al momento de reproducirlo, pueda reproducirlo también con los tiempos correspondientes. Y básicamente este if se repitió para cada botón y cada nota. Y como mencioné en mi función grabar, se llamó a esta función de reconocer. Y como en esa función de reconocer solo reconoce qué está pasando, la función de grabar guarda los valores de cada nota en la posición correspondiente del arreglo. Ya mete esos valores en el arreglo para que cuando en mi función de loop llame a grabar, ya sepa qué es lo que debe tocar, qué es lo siguiente. Como mencioné, cuando se presiona el botón negro, empieza a tocar. La función tocar se usa un for, que significa que va a iniciar en 1, porque como hasta arriba cuando declaré mis variables ya las declaré en 0, en este caso ahora va a iniciar desde 1, y mientras el número, mientras i sea menor al número de notas más 1, se seguirá sumando la posición. Esto va a ser para la posición dentro del arreglo. Puse número de notas más 1 porque ya que no hay un menor o igual, o en este caso no lo estamos usando, y quiero que sea menor o igual al número de notas, entonces tendría que agregarle un más 1 porque es solo menor, para que sí sea el número de notas completo, porque si no agregaba este más 1, se quedaba un número atrás del número de notas que teníamos. Y en ese tocar, pues dice que la bocina toque el arreglo de notas, que los LEDs se prendan según los que se guardaron en el arreglo de notas y que las duraciones sean las que se guardaron en el arreglo de duraciones. Después pongo un not on y apago las luces de los LEDs, porque si no hago esto, sí se tocan, pero se mantienen prendidos y no se apagan. Entonces esto es para que puedan apagarse. Y finalmente es mi función de limpiar, la que llamo con el botón verde. Como mencioné, en esta función únicamente vuelvo todo a 0. Más que borrar, lo reinicio, haciendo que todos los valores sean 0, como al inicio del programa, para volver a comenzar nuevamente con mi loop. Y bueno, como conclusión, la verdad fue una práctica muy retadora, así pero demasiado. Y se me dificultó mucho, inclusive la parte 1 fue como la que fue un poco más sencilla, pero a partir de la parte 2 de la práctica, la 2 y la 3 se me complicaban bastante. Realmente estuve casi 2 días enteros ahí intentando hacer algo. Y pues me preocupa un poco porque apenas es la segunda prueba de maestría. Aún faltan creo que otras 2 u otras 3. Entonces suponiendo, lo lógico es que fuera subiendo la dificultad, pero creo que esto ya fue demasiado difícil. Principalmente porque yo no tenía conocimiento sobre electrónica y programación antes, sino que este bloque es apenas cuando voy iniciando. Y pues creo que va avanzando muy rápido. Aunque sé que hay compañeros que ya saben un poco más o que les gusta muchísimo o comprenden estos temas y pueden avanzar el ritmo. Yo considero que el ritmo va muy rápido porque sí se me está complicando mucho y pues me preocupa por lo difícil que fue esta práctica y porque el nivel de dificultad va a ir subiendo. Entonces temo que llegue a una práctica que no pueda hacer porque es demasiado, ya que inclusive platicando con una de mis hermanas y con personas que
estudiaron carreras que tienen que ver con la electrónica y la programación, sí me dijeron desde el inicio es que y fue de la práctica maestría pasada, esta es su primera práctica, y yo sí, apenas, o sea, es nuestra primera clase, hoy en la mañana, viernes nos empezaron a enseñar, y pues esta es la tarea que nos dejaban para el fin de semana, y dijeron es que ni siquiera te han enseñado como lo más básico, es como esta ya es, quién sabe qué número de clase, pero esto no es para la primera clase, esto para que se aprenda de la mejor manera es algo que pues necesita meses o años para aprenderlo, y ustedes lo están aprendiendo demasiado rápido. Entonces creo que el ritmo se va muy rápido y me preocupa mucho todo eso, porque pues sí, la verdad es que esta práctica fue demasiado complicada. Inclusive hay cosas que no estoy muy segura de cómo las hice. Y hubo algunas cosas que quería hacer, pero la verdad no lo logré. Entonces tuve que quedarme como en el punto hasta que logré alcanzar. Entonces pues más que nada es eso.